En este tutorial trabajaremos con formato de tabla, colocando formatos personalizados, estilos, y veremos también cómo podemos trabajar con fórmulas dentro de una tabla. Yo ya tengo en pantalla, dentro de un documento nuevo, una pequeña tabla armada. En ella podemos encontrar distintas columnas, como por ejemplo la columna artículos, cantidad, precio y total. Lo que vamos a hacer en primer lugar es colocarle formatos personalizados a esta tabla. Cuando nosotros hablamos de formato nos estamos refiriendo a cambiar el aspecto que tiene la tabla, por ejemplo cambiar los bordes de las mismas, colocarle otro formato a los títulos de la tabla, poder colocarle un color de sombreado. Estos formatos se pueden hacer de forma personalizada, es decir, elegir cada uno el formato que más se adecue al trabajo que estamos haciendo. Y si no, podemos utilizar los estilos, que ya son formatos preestablecidos que quedan también muy bien en las tablas. Lo primero que vamos a hacer es hacer un clic dentro de la tabla y vamos a poder ver en la parte superior que se va a habilitar una nueva pestaña, ¿sí? Que lleva el título de herramientas de tabla. Acá tenemos diseño y presentación. En la ficha diseño vamos a encontrar varias cintas, por ejemplo, opciones de estilo de tablas, para colocar bordes o sombreados personalizados y para dibujar la tabla. En la ficha presentación tenemos para eliminar ya sea celdas, columnas o filas, insertar columnas, combinar las mismas, ajustar el tamaño de las celdas, las alineaciones y los datos. Vamos a trabajar en primer lugar en la ficha diseño, ya que aquí tenemos algunas opciones que podemos utilizar al momento de colocar formatos a nuestras tablas. Lo primero que vamos a hacer, como dijimos, es colocarle un formato personalizado, es decir, nosotros vamos a elegir el tipo de línea, el color y el sombreado que queremos colocarle a esta tabla. Lo que nosotros necesitamos hacer es cambiar el tipo de línea que tiene toda la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar justamente toda la tabla. Para ello recordemos que podemos utilizar el botón de seleccionar todo que se encuentra en la parte superior. Ubicando el mouse en esta sección y haciendo un clic, vamos a observar que toda la tabla va a quedar seleccionada. En la ficha, en la cinta estilos de tabla, tenemos una opción que dice bordes. Aquí es donde nosotros podemos cambiar los bordes que tiene esta tabla. Vamos a descolgar el botón de opción. Tenemos ahí para configurar si queremos que aparezca solamente alguno de los bordes, ya sea superior, inferior, izquierdo, derecho, todos. Y la última opción dice bordes y sombreados. Vamos a habilitar esta opción, se va a abrir un cuadro, ¿sí? Que nosotros ya lo habíamos estudiado. En la primera columna tenemos los valores, vamos a dejar los valores de todos porque queremos que las líneas que vayamos a seleccionar se aplique a todas las líneas que tiene la tabla. Luego tenemos el estilo, para elegir el estilo de línea que vamos a utilizar, tenemos líneas dobles, líneas triples, más gruesas, vamos a elegir una. Luego podemos colocar el color o elegir el color para estas líneas, vamos a ponerle un azul. Y por último tenemos para elegir el ancho, la vamos a poner un poquito más fina, de 2 puntos. Una vez que tenemos a la derecha vamos a ver una vista previa que nos va a ir mostrando los formatos que le vamos a ir colocando. Y una vez que tenemos establecidos los formatos a nuestro agrado, vamos a pulsar el botón aceptar. Vamos a hacer un clic afuera, en cualquier lugar de la hoja, y vamos a ver que la tabla va a tomar justamente el formato que le acabamos de dar. En el caso de que quiera colocarle, por ejemplo, algún color dentro de alguna celda, lo que voy a hacer es utilizar las opciones de sombreado. Vamos a seleccionar en este caso la primera fila. Vamos a ir nuevamente a la herramienta o a la ficha diseño dentro de la cinta estilos de tabla y acá tenemos el sombreado. Aquí vamos a poder elegir algún color para las celdas, ¿sí? Un color para colocar dentro de las celdas de la tabla que están seleccionadas. Vamos a descolgar el botón de opción y aquí tenemos una escala de valores. Fíjense que al ir ubicando el mouse ya se va a ir tomando, va a ir quedando una vista previa de cómo va a ir quedando ese color dentro de la tabla. Vamos a seleccionar
uno de estos colores, hacemos un clic afuera y ahí ya tenemos un color de sombreado. También le podemos cambiar formato al texto, por ejemplo, a los títulos de esta tabla. Vamos a seleccionar la primera fila. Vamos a ir al menú inicio. Si aparece la cinta de opciones, podemos utilizarla desde aquí, ¿sí? Desde esta ficha que aparece en forma automática lo podemos hacer. Por ejemplo, si queremos ponerle una negrita, si queremos ponerle una alineación centrada, si queremos cambiar el tamaño de la letra o el tipo de letra, el color, también lo podemos hacer desde aquí. Y si no, podemos ir a la cinta inicio y ahí vamos a tener todas las opciones para cambiar la fuente. Vamos a hacer un clic afuera para sacar la selección que tenemos y de esta manera podemos colocarle formatos personalizados a esta tabla. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es realizar algunos cálculos para poder ver justamente el tema de fórmulas dentro de una tabla. Nosotros podemos hacer fórmulas dentro de Word, sabemos que no es el programa indicado. Generalmente si necesitamos hacer cálculo, lo que vamos a hacer es utilizar el Excel, pero dentro del Word se pueden hacer algunos cálculos, ¿sí? Cálculos de suma, resta, como para tener totales en una tabla, lo podemos hacer. En este caso yo tengo una columna donde dice cantidad, otra donde dice precio y la última dice total. Lo que queremos hacer es justamente, bueno, multiplicar en este caso la cantidad por el precio y que nos salga el total de la compra, por ejemplo. Antes de comenzar el tema de las fórmulas, debemos saber que cada columna dentro de una tabla posee una identificación. Por ejemplo, la primera columna va a ser la columna A, la columna B, C, D, ¿sí? Es decir que se va identificando cada columna con una letra. Las filas se van identificando con un número. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Esto nos va a servir al momento de armar las fórmulas porque si queremos multiplicar, por ejemplo, dos celdas, podemos indicarle la referencia de dónde se encuentran los números que queremos multiplicar. Lo primero que tenemos que hacer para realizar estas fórmulas es ubicar el mouse en el lugar donde queremos que salga el resultado de la fórmula, en este caso, en la segunda celda de la columna total. Una vez que lo tenemos allí, vamos a utilizar la ficha presentación dentro de las herramientas de tabla. Presentación, la última opción dice datos. En este caso, como la ventana está minimizada, no puedo ver todas las opciones. Si ustedes tienen maximizada su ventana, seguramente van a ver todas las opciones de la cinta datos. Lo que vamos a hacer es descolgar la opción datos y acá tenemos, si quiero ordenar, repetir la fila de títulos, convertir y por último tenemos las fórmulas, ¿sí? Vamos a FX, ¿sí? Ahí tenemos entonces las fórmulas para poder seleccionar. Se va a habilitar automáticamente una ventana donde nosotros podemos establecer la fórmula que queremos realizar. Ya se encuentra determinada o de forma predeterminada una fórmula, que es la fórmula de suma, es decir que el sistema predeterminado, o sea, el sistema automáticamente supone que yo quiero sumar los números que se encuentran a la izquierda de la selección, por eso dice suma left, es decir que va a sumar los números que se encuentran hacia la izquierda. Si yo quisiera sumar, lo único que tengo que hacer es pulsar el botón aceptar y ahí lo que va a hacer es sumar obviamente las cantidades más el precio y vamos a obtener el total. Como lo que yo quiero hacer es una multiplicación, multiplicar las cantidades por el precio, lo que vamos a hacer es borrar esta fórmula que tenemos aquí y vamos a indicar la multiplicación que queremos realizar. Si nosotros manejamos Excel, sabemos que todas las fórmulas comienzan con un símbolo igual, así que también tiene que estar presente ese símbolo igual dentro de las fórmulas de Word. Lo que vamos a hacer seguidamente es indicar en qué celda se encuentra el primer número que vamos a multiplicar. En este caso, el número 40 se encuentra en la columna B, fila 2. Entonces vamos a poner B, vamos a ponerle con mayúscula, B2. El asterisco para indicar que es una multiplicación. Y vamos a multiplicar por la celda C2. Entonces vamos a poner C2. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a pulsar el botón aceptar y vamos a obtener el resultado de esta operación.
Podemos hacerlo nuevamente. En datos, aquí no se llega a apreciar por la ventana, por el área de trabajo, pero la última opción es fórmula, se presenta con una F y una X. Y nuevamente vamos a realizar la multiplicación. Borramos la fórmula que está establecida en este caso. Podemos dejar el símbolo igual y si lo llegamos a borrar lo colocamos nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la siguiente cantidad y el siguiente precio. En este caso va a ser B3, porque están en otra fila, por C3. Aceptamos y vamos a obtener el resultado. De esta manera yo puedo seguir realizando todos los otros resultados. Si quiero sumar, también puedo establecerlo indicando las celdas, por ejemplo B2 más C2, o utilizar las fórmulas predeterminadas que nos aparece en la ficha de fórmulas. Una vez obtenido todos los resultados, vamos a suponer que nosotros cambiemos alguno de los datos, alguno de los números, alguna de las cantidades, o se modifique el precio. En ese caso, lo que vamos a hacer, vamos a suponer que en el primer artículo, en lugar de 40 unidades, se vendieron un poco más. Por ejemplo, vamos a ponerle 50. Entonces, el total también se tendría que modificar. Lo que tenemos que hacer es indicarle que actualice esta fórmula. Para eso vamos a ubicar el mouse sobre la fórmula del total. Vamos a hacer un clic en el botón derecho y vamos a utilizar la opción que dice actualizar campos. De esta manera, de forma automática, se van a actualizar, ¿sí?, este resultado conforme a los números que hemos cambiado. Otra de las opciones que podemos utilizar también o que podamos necesitar, llegado al caso, es ordenar quizás la información que tenemos dentro de una tabla. Para ello podemos utilizar justamente las herramientas de ordenar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla que tenemos. Vamos a ir dentro de la ficha presentación a datos, ordenar. Se va a abrir una ventana donde vamos a elegir cuál va a ser la columna que queremos ordenar. Por ejemplo, en el primer lugar dice ordenar por artículos. Lo que vamos a hacer es descolgar esta opción y vamos a elegir, por ejemplo, que queremos ordenar por cantidad. A la derecha indica ya el tipo de información que tiene esta celda, en este caso es numérico, si no lo podríamos cambiar desde acá. Y si queremos hacer queremos ordenar en forma ascendente o descendente. Una vez que establecimos toda la configuración de cómo queremos ordenar esta tabla, vamos a pulsar directamente el botón aceptar. Vamos a hacer un clic fuera de la tabla y vamos a ver entonces que la tabla ahora se presenta ordenada por cantidades. Si quisiéramos ordenar por otra columna o indicar otro tipo de ordenación, realizaríamos el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer ahora es copiar esta tabla para colocarle algunos estilos. Sabemos que para copiar información lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la información que queremos copiar, en este caso toda la tabla, y podemos utilizar el teclado, ¿sí?, con las teclas rápidas Control C, Control V, y si no podemos ir al menú inicio, a la cinta inicio, y en la primera sección vamos a ver la sección del portapapel. Aquí tenemos para copiar la información, copiamos la tabla, vamos a ubicar el cursor un poquito más abajo nada más, y en esta sección lo que vamos a hacer es pegar la misma tabla. Entonces podemos utilizar el botón de pegado, ¿sí?, o si no con el teclado Control V. Pulsamos sobre pegar y allí va a aparecer entonces la misma tabla. Lo que vamos a hacer con esta tabla es colocarle un estilo. Los estilos son formatos que ya están preestablecidos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla. Dentro de la ficha de herramientas de tabla vamos a ir a diseño y dentro de diseño tenemos una sección que dice estilo de tabla. Acá tenemos varios estilos. Si nosotros vamos ubicando el mouse, vamos a ir viendo que nuestra tabla va a ir tomando el estilo donde está ubicado el mouse. Podemos desplazarnos al siguiente.
Podemos descolgar también toda la lista con este botón, y si no, podemos ir pasando, ¿sí?, al siguiente con los botones de desplazamiento. Al ir ubicando el mouse sobre las distintas opciones, vamos a ver que la tabla toma ya este formato como para que podamos tener una vista previa de cómo va a quedar el resultado de la misma. Podemos elegir alguna de ellas haciendo un clic simplemente, vamos a sacar la selección y de esta manera podemos colocar un formato rápido a las tablas que estemos armando. En este